Me decidí a ir a la playa para desconectar, un refugio perfecto para escapar de la rutina diaria. Mi vida en casa se había vuelto insoportable. Las tensiones con mi esposo parecían crecer con cada día que pasaba. El estrés de mi trabajo, combinado con la constante sensación de que algo no andaba bien en mi relación, me dejó sin energía. La idea de perderme en la arena, bajo el sol, parecía ser la cura para mi mente agotada. Pensé que un poco de tiempo sola me ayudaría a hallar claridad, o al menos, a liberar mis pensamientos. Cuando llegué al hotel frente al mar, lo primero que hice fue caminar por la orilla. La brisa marina me golpeó el rostro, renovando algo dentro de mí. Pasaron varias horas hasta que decidí acostarme bajo un parasol, observando cómo las olas chocaban suavemente contra las rocas. Pensaba que, si podía disfrutar de este espacio por completo, podría alejar la pesadilla que rondaba en mi mente. Pero, en ese preciso momento, no sabía que el destino tenía algo preparado para mí. Al tercer día, mientras tomaba un café en el balcón de mi habitación, noté algo extraño, un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. Estaba empezando a acostumbrarme a estar lejos de todo, por lo que casi no respondía a los mensajes, pero esta vez la curiosidad pudo más que el deseo de paz. Al abrirlo, vi una imagen, era mi esposo. Pero no era él solo. Estaba con otra mujer. Sentí que el café me caía de las manos, mientras mi corazón aceleraba de manera dolorosa. Las lágrimas comenzaron a caer con la furia de una tormenta. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. La rabia y la confusión me invadieron al mismo tiempo. Esa mujer, con la que lo vi en la foto, no era nadie que yo conociera. Pero eso no cambiaba la realidad frente a mis ojos. Mi marido, la persona que había jurado amarme para siempre, me había traicionado de la manera más cruel. Con el rostro empapado en lágrimas, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Dediqué un momento en la ventana, buscando consuelo en el mar, pero lo único que veía eran las olas rompiendo furiosas contra la costa, como si el océano mismo estuviera compartiendo mi dolor. ¿Cómo había podido suceder esto? ¿Cómo pude estar tan ciega? En ese instante, recordé todos aquellos pequeños detalles que había ignorado en los últimos meses, su silencio al llegar a casa tarde, sus evasivas, sus largas horas en el trabajo. Ya no había dudas, ya no había espacio para negar lo evidente. La verdad se había destapado ante mí con toda su crudeza. Decidí que no iba a quedarme esperando a que las cosas empeoraran, así que cogí mis cosas y me dirigí a la casa, con la mente llena de preguntas y respuestas dolorosas que golpeaban mi pecho. Al llegar, mi esposo ni siquiera intentó ocultar la sorpresa al verme. ¿Por qué estás aquí tan pronto?, me preguntó, pero yo no tenía ganas de dar explicaciones. Él ya sabía por qué estaba allí. Quería confrontarlo, quería que me mirara a los ojos mientras le hacía la pregunta que llevaba en mi corazón tanto tiempo. Mi voz no se oyó con rabia, sino con una tristeza insondable que ni yo misma podía entender. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué me mentiste durante todo este tiempo? Él trató de justificarse, diciendo que había sido un error y que la otra mujer no significaba nada. Pero lo que me dolió profundamente fue que su culpa estaba cubierta de excusas y evasivas. No era solo el dolor de su infidelidad, sino su falta de responsabilidad por lo que había hecho. Sentí como si todo mi ser estuviera desgarrado entre el amor que alguna vez sentí por él y el desprecio por su traición. Nos quedamos en un silencio largo, demasiado pesado para ser ignorado, hasta que le hice la pregunta que nunca pensó que escucharía. ¿La amas? Él no respondió. En su silencio, la respuesta quedó clara. Lo había perdido, pero lo peor es que yo ya no lo reconocía. Al mismo tiempo, estaba hecha pedazos, porque aunque su traición era evidente, mi corazón seguía queriendo aferrarse a lo que alguna vez tuvimos. Sin embargo, ya no quedaba amor en él. Solo quedaban mentiras y el vacío de algo que se había roto en mil pedazos. Decidí que ya no podía quedarme ahí, en esa casa vacía, sin más que sus falsas promesas. Me voy. No te voy a esperar más, le dije, sin mirarlo a los ojos. Me dirigí a la puerta y, aunque mi cuerpo temblaba, mis pasos eran firmes. Al tomar mis maletas, mi mente me pedía que huyera, que fuera donde la traición no pudiera alcanzarme, donde las palabras vacías no pudieran seguir arrasando con mi dignidad. Con cada paso, sentía que algo pesado se deshacía dentro de mí. Tal vez todo eso lo había tenido que vivir para darme cuenta de lo que realmente valía. Tomé un vuelo de regreso sin pensarlo dos veces. Ya no importaba quedarme en la casa, ni retenerme en algo que me hacía daño.
La conexión que creí tener con mi esposo había sido rota irremediablemente. Algo cambió en mí, una fortaleza que nunca había reconocido. A partir de ese momento, supe que tenía que estar bien conmigo misma, porque nunca dependería nuevamente de alguien que no valorara el amor que le ofrecí. Aunque aún el dolor me perseguía en las noches solitarias, también sentí una liberación al darme cuenta de que no merecía ese tipo de trato. La playa, ese primer refugio, también fue el escenario de mi renacer. Lo que comenzó como un escape, como un simple deseo de desconectar, se transformó en el punto de partida para un nuevo capítulo en mi vida. Algo me cambió en esa tierra salvaje de la playa, el mar me susurró que la vida no es eterna, que los segundos no esperan, y que es mejor aprender a soltarse, por más doloroso que sea. Y fue esa lección la que me permitió salir adelante. Cuando llegué a casa, mi vida siguió. A veces, recordaba las veces que me senté a esperar, a confiar, a creer en alguien que no había sido sincero conmigo. Pero cada día me recordaba a mí misma que no tenía por qué seguir en el mismo lugar, no tenía que quedarme en la tormenta esperando que alguien viniera a calmarla. La única respuesta que yo misma necesitaba era saber que podía sanar por mi cuenta, que mi fortaleza siempre fue más grande que cualquier otra mentira. A veces la traición duele tanto que parece imposible superarla, pero luego de cada herida, algo nuevo brota. Una versión más fuerte de ti misma, más capaz de enfrentar los desafíos, más valiente. Porque, al final del día, la persona que más debe amarte eres tú. Lo aprendí de la manera más difícil, pero hoy soy más consciente de mi propio valor. Aunque este dolor nunca se irá completamente, ha quedado algo más importante, la libertad de ser yo misma, sin cadenas, sin traiciones. Y esa es la libertad más preciosa de todas. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que la libertad que tanto necesitaba era mucho más que simplemente alejarme de mi esposo. Fue un proceso largo, doloroso, pero liberador al mismo tiempo. Estaba dejando atrás una vida que no me llenaba, una vida basada en promesas vacías, en palabras bonitas que se habían convertido en falsas excusas. Los recuerdos de nuestros días felices se desvanecían poco a poco, reemplazados por el dolor de una traición que no pude anticipar. Pero decidí que esos recuerdos, aunque dolorosos, ya no iban a definir mi futuro. Lo que verdaderamente me definía era mi capacidad de sanar y crecer. Durante semanas, me vi obligada a mirar mi propia vida con un enfoque diferente. Era una oportunidad única, aunque fue difícil aceptarlo al principio. Había perdido la confianza en las personas que amaba, pero lo que estaba ganando en ese proceso era mucho más importante, la confianza en mí misma. Encontré en mí misma una fuerza que nunca había imaginado poseer. Tomé las riendas de mi destino, sin culpas ni arrepentimientos. Ya no quería ser una mujer que viviera a la sombra de una traición. Quería ser una mujer que se levantara por sí misma, que tuviera el control de su vida y de su felicidad. Comencé a trabajar en mi bienestar emocional, encontrando pequeños momentos de alegría que me ayudaron a sanar. Comencé a reconectar conmigo misma de formas que nunca había explorado antes. A veces me encontraba sonriente por la simpleza de las cosas, por darme el espacio para sentir, para disfrutar de las pequeñas victorias, de los pequeños logros personales. Sabía que mi proceso no sería lineal, que aún tendría días difíciles, pero cada paso me llevaba a una versión más fuerte y más valiente de mí misma. Me di permiso para sentir enojo, pero también para dejar ir. Porque sabía que, mientras más aferrada me mantuviera al rencor, menos espacio tendría para la paz interior. Tomé una decisión importante. El perdón no era algo que iba a hacer por él, ni por los demás, sino por mí misma. No quería cargar con el veneno de la venganza o de la rabia, porque eso solo me lastimaba más a mí. Aprendí que soltar era una forma de ser libre, y por fin comencé a entender lo que significa realmente sanar. Una tarde, decidí borrar de mi teléfono todas las fotos de él, las de esos viajes que alguna vez habíamos hecho, las sonrisas falsas que guardaban tantas promesas vacías. No porque lo odiara, sino porque necesitaba borrar todo lo que me ataba a esa versión de mi vida que ya no existía. Era como si limpiara de mi corazón algo que ya no tenía cabida. El proceso no fue fácil, pero comprendí que dejar ir a alguien, aunque duela, es lo más liberador que uno puede hacer para sanarse. Empecé a llenar mi tiempo con cosas que realmente me apasionaban. Volví a pintar, una actividad que había dejado de hacer por falta de tiempo y motivación. Me ayudó a redescubrir mi creatividad, a ver la vida desde otra perspectiva. Colores vibrantes sobre lienzo, pinceles que danzaban en el espacio en blanco, como si fueran una forma de sanar mi alma. Cada trazo me acercaba más a la paz interna que tanto necesitaba.
Empecé a reconectar con mi ser, con lo que realmente me hace feliz. Volver al trabajo me resultó complicado al principio. Todo me recordaba a los días previos, a ese lugar donde las mentiras habían entrado como una sombra en cada rincón de mi vida. Sin embargo, decidí enfrentar mis miedos, enfrentarlos y dar lo mejor de mí en cada tarea que asumía. Poco a poco, esa sensación de impotencia comenzó a desaparecer, y con ella, las inseguridades. Recuerdo que me sentí más capaz que nunca, como si mi cuerpo y mi mente estuvieran listos para recibir todo lo bueno que la vida podía ofrecerme. Llevaba semanas sin saber nada de mi esposo. Estaba claro que la ruptura no había sido fácil para él, pero a estas alturas ya no me importaba lo que él pensara o sintiera. Lo que importaba era que yo estaba comenzando a estar bien. A veces, pasaban días sin pensar en él, otros me invadían los recuerdos y el dolor, pero la diferencia era que ahora tenía el control de mis pensamientos. Eso era lo que había ganado, mi paz interior. Fue un proceso lento, pero valió cada lágrima, cada momento de dolor. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y vi una persona diferente. Ya no era la mujer que se quedaba en silencio, la que temía confrontar sus emociones, la que estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa por amor. Era una mujer empoderada, con sueños, con vida, con energía. Los días grises que había experimentado parecían empezar a quedar atrás, y el horizonte ahora parecía mucho más brillante. Aprendí que la vida es un proceso constante de transformación, y cada dolor es una oportunidad de crecimiento. Una tarde, volví a la playa, esta vez no para escapar, sino para reconectar. El sonido del mar ya no me traía tristeza, sino una sensación de renovación. Había sanado lo suficiente para entender que todo lo que pasó fue solo un capítulo de mi historia, no el final. Me senté en la orilla y cerré los ojos, permitiendo que el viento me acariciara el rostro, sin arrepentimientos. Sabía que aún quedaba mucho por vivir, mucho por aprender, y que esa libertad tan ansiada la había encontrado en mí misma. Finalmente entendí lo que la gente siempre dice: la vida continúa. Y con ella, llega un sinfín de oportunidades para cambiar el rumbo, para definirnos una vez más. Con una sonrisa en los labios, me di cuenta de que esa tormenta que había atravesado ya se había calmado. Ahora me quedaba disfrutar de la calma que se encontraba en mi interior. Ya no necesitaba a nadie para estar completa, porque al final, siempre fui yo quien tenía el poder para sanar, para empezar de nuevo. Y esa era la lección más valiosa de todas.